Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Entramos a la última hora de nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Retomemos la situación carcelaria, la situación penitenciaria, a partir de los anuncios expresados ayer por el presidente de la República. En la primera parte de este espacio, escuchamos a Nelsa Curbelo, activista de los derechos humanos, con justamente su visión en torno a la crisis, pero también a los primeros anuncios presidenciales. Le quiero pedir una valoración a un especialista en la materia, un investigador y académico, el señor arquitecto Fernando Carrión Mena, que nos atiende telemáticamente. Arquitecto, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con la amplia audiencia que ustedes tienen. Gracias a usted por atendernos. ¿Cómo ve usted los 7 puntos anunciados ayer por el presidente de la República en el marco de esto que se ha denominado el Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis carcelaria? No sé si, con base a su experiencia, esos 7 puntos son los que deben estar, o no están todos los que deben estar, o están algunos que no deberían estar. Arquitecto. A ver, yo lo que señalaría es que por fin se logra estructurar lo que podríamos definir como una política de Estado, porque las políticas de Estado no solo son sostenerlas en el tiempo, sino también lograr la articulación de los distintos estamentos, órganos, instituciones que forman parte de esta importante institución. Y creo que ese es un camino importante, sobre todo para tomar políticas hacia adelante, que ya les voy a decir cuáles. Lo segundo, me parece interesante también la posibilidad que se ha abierto de negociar con la gente que está privada de la libertad. No es fácil, bueno, acabo de escuchar lo de Nelsa Curbelo, que es una persona que tiene mucha experiencia en eso y ve algunos reparos. Yo partiría incluso señalando de que para que se pueda llevar a cabo una política de mediación, de negociación, etcétera, las partes tienen que estar de acuerdo. Y me parece que eso todavía no existe, porque eso es de alguna manera un reconocimiento explícito por parte del Estado de la contraparte. Y entonces esto tendremos que ver. Ahora, cosas que me faltan. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no hayan estado el ministro de Economía, la ministra de Educación, el área social, etcétera? Porque uno de los grandes problemas que tienen los recintos carcelarios y el sistema nuestro en el Ecuador es que no hay rehabilitación. Y entonces, ¿cómo hacer rehabilitación? Solo desde la perspectiva punitiva, solo desde la perspectiva de la fuerza. A mí me preocupa eso poderosamente, Fabricio, cuando uno recibe noticias de la policía de un asesinato, de un robo, de un hurto. Lo primero que nos dice la policía, porque hoy día tienen buenos sistemas de información, es que esa persona ha sido detenida 15, 16 veces. ¿Eso qué significa? Yo diría 2 cosas al menos. Una, que no hay rehabilitación, que va en la línea de lo que estoy diciendo y que señala eso explícitamente la Constitución. Y la otra, los altos costos que esto significa para el sistema penal. ¿Y por qué esto? Porque si nosotros tenemos una persona que acaba de cometer un ilícito por 15ª o 16ª ocasión, eso quiere decir que pasaron 15 veces por la policía, 15 veces por la justicia y 15 veces por la cárcel. Eso es terriblemente costoso y eso es principalmente porque no se tiene rehabilitación. Vamos, y le quiero proponer a Fernando Carrión, desmenuzando los 7 puntos que han sido anunciados el día de ayer por parte del presidente de la República. Empecemos. El primero, se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Yo comenté esto en la primera parte de este espacio, arquitecto, porque claro, el anuncio suena interesante, ciertamente, buscar la pacificación, pero me quedo con la sensación de que es extremadamente general, que no particulariza, que no especifica quién se va a encargar de la pacificación, cómo se va a llevar adelante, cuál va a ser la sociedad civil que va a apoyar, por qué no están organismos de derechos humanos que no estuvieron ayer justamente en la reunión. Me llamó la atención que no haya estado el defensor del pueblo, que no haya estado el defensor público, y cuáles serán los organismos internacionales que van a apoyar. Me gustaría una reflexión suya sobre este primer punto del acuerdo, el tema de la pacificación, arquitecto. Ese es precisamente el punto de la negociación, de la mediación. Y algo ya se ha venido hablando. Se escuchó, por ejemplo, el caso de la participación de la Iglesia.
Bueno, el caso de Nelsa Curvelo a mí me parece que es una persona que tiene mucha experiencia, logró ella pacificar, negociar, etcétera, con pandillas juveniles muy complejas como fueron los Latin King y los Mietas. Entonces yo creo que ahí lo que está es simplemente planteando que el gobierno acepta esto, pero como decía hace un momento, se necesita que las partes lo hagan, lo cual significa que el gobierno reconoce a las partes su condición de interlocutores. Y luego ya se vendrán las negociaciones explícitas, quiénes son los mediadores, cómo se lleva a cabo, cuáles son los espacios, etcétera. Pero a mí me parece que ese punto es bueno y ese punto es clave. El segundo, el envío de un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional que será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Le pregunto a usted, ¿esta ley necesita el Estado? Digamos, ¿se puede echar mano de la legislación vigente o de proyectos de reformas que están en manos de la Asamblea y que no han sido tramitados, arquitecto? A mí me parece que ahí el tema principal y clave es la reforma del COIP. El COIP nació bajo la lógica del populismo penal, por eso es que nosotros pasamos de 16 años de reclusión mayor a 40, es el triple, y por suma incluso de penas. Eso ya prácticamente no es rehabilitación, eso es casi cadena perpetua, eso es imposible, además eso es costosísimo. Entonces yo creo que aquí lo que debería hacerse es una reforma al Código Integral Penal. No hay que olvidarse que este rato en las cárceles más o menos el 40% de la población está con detención, no tiene sanción en firme, es una prisión preventiva. Y entonces yo creo que el COIP debería reformarse para que eso no ocurra. Y hay muchos tipos penales que pueden ser sanciones administrativas, pueden ser sanciones pecuniarias, pueden ser trabajo comunitario, etcétera, y no todo terminar en la cárcel. Habla también de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura que coordinará acciones en el ámbito de sus competencias para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados. O sea, yo leo esto y me pongo a pensar, bueno, eso es lo lógico. Justicia que tarda no es justicia, se debe impartir justicia a todos por igual, cumpliendo los plazos, siendo muy ágiles. Yo digo, leyendo esto se plantea algo lógico, pero el Ecuador no necesariamente es el país de la lógica, arquitecto. ¿Cómo le ve usted esta parte donde dice que la Corte y el Consejo de la Judicatura deben coordinar acciones para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados? Por eso, cuando uno ve que dentro del sistema carcelario tenemos personas privadas de la libertad sin sanción en firme, que tenemos personas que ya han cumplido las sanciones, pero que la justicia carcelaria todavía no las tramita. Personas que tienen una edad superior a los 80 años o que tienen una salud precaria. Yo creo que aquí se puede lograr lo que el gobierno también ha venido sosteniendo, y yo estoy de acuerdo, de que haya, por ejemplo, la posibilidad de que ciertas personas privadas de la libertad puedan salir del sistema carcelario porque ya cumplieron las penas, porque no tienen la sanción en firme o por razones de salud o edad. Y entonces aquí me parece que un acuerdo entre el Ejecutivo y el Judicial puede ser pertinente para que estas personas puedan salir. Se habla entre alrededor de 4.000 personas las que podrían salir de ahí. Eso es un 10%. Arquitecto, el siguiente punto, que es el cuarto, dice: se mantendrá la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la ley. Pregunta, ¿se puede hacer de forma indefinida? 1. 2. Anoche el presidente de la República dijo que emitirá los estados de emergencia cuantas veces sea necesario. 3. El día sábado, me parece que el presidente de la República, creo que fue inducido a cometer un error al confrontar con la Corte Constitucional y casi que echarle la culpa a la Corte Constitucional de que por sus resoluciones o dictámenes no han podido ejercer control sobre las cárceles. Pero resulta que ayer las Fuerzas Armadas, de acuerdo al comunicado del Ejecutivo, ya ingresaron a la penitenciaría del Litoral para poder retomar el control de ese centro carcelario. ¿Cómo entendemos este espacio
que estoy señalando a partir de este cuarto punto que consta en el acuerdo, arquitecto? Aquí tengo algunas observaciones. La primera, no se habla, incluso en los 7 puntos, sobre el tema de los guías penitenciarios, que son la institución, que son los que deben manejar los sistemas carcelarios en el Ecuador. ¿Qué es lo que ocurre? Según Naciones Unidas, se supone que por cada 10 personas privadas de la libertad deberíamos tener un guía penitenciario. Si son 40.000 o cerca de 40.000, son 4.000 los guías penitenciarios. En el Ecuador existen 1.200, 1.300 guías penitenciarios. Es decir, el déficit es de más de tres veces lo que se requiere. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la penitenciaría litoral, son más o menos 8.000 personas las privadas de la libertad. Eso significa que deberíamos tener 800 guías penitenciarios. A la cárcel van a entrar, a esta cárcel van a entrar policías y fuerzas armadas por una cantidad de alrededor de 1.100 personas. Si nosotros tuviéramos las 800 guías penitenciarios, eso no habría necesidad. Yo creo que por eso también me llama la atención que en la reunión de ayer no haya estado el ministro de Economía, porque obviamente aquí implica hacer una inversión en el sistema penal para resolver el problema de los guías penitenciarios, que son finalmente las personas que deben administrar los penales. Pero le pregunto a usted, ¿las Fuerzas Armadas sí podían ingresar a la penitenciaría como en efecto ocurrió ayer, pero cuya duda se había plantado con esta polémica el pasado fin de semana? Yo creo que ahí ya se llegó a un acuerdo y entonces ya el órgano que tiene que hacerle seguimiento al tema constitucional pues ya está inmerso en este proceso. De alguna manera el echarle la culpa el Ejecutivo a la Corte Constitucional me da la impresión que dio el resultado que el presidente buscaba, independientemente de que sea constitucional o no lo que se acaba de tomar como decisión. Lo mismo el hecho de que las Fuerzas Armadas estén permanentemente en el interior del sistema carcelario, eso no está previsto. Por eso es lo que se hacen las declaratorias de emergencia, precisamente, ¿eh? Ahora, usted está planteando un tema de fondo, el tema de los guías penitenciarios. Desde 2019, digamos, de las últimas declaratorias del estado de excepción, la primera fue en 2019, ya se había vendido al país la idea y el anuncio de que se iba a generar todo un proceso de selección para poder renovar y completar el cuerpo de guías penitenciarios. Yo no sé cuánto avanzó eso, pero resulta que estamos 2019, 2020, 2021 y seguimos hablando de lo mismo, arquitecto. Es absolutamente precaria la situación de los guías penitenciarios y yo no sé por qué no asumen eso como debe ser, o están pensando simplemente con estas políticas de shock. Ahora, aquí hay un razonamiento que también puede estar presente, el tema económico, porque lo que habría que contratar son casi 3.000 guías penitenciarios adicionales, que eso tiene un costo, porque más o menos cada guía gana entre 500 y 600 dólares. Ahora, aquí viene un razonamiento de fondo también, Fabricio, que vale la pena señalarlo. Hace algunos años, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio para determinar la pérdida que genera la seguridad, la violencia en nuestras economías. Y llegó a la conclusión de que era el 14.6% del PIB regional lo que se perdía. Ese estudio fue muy criticado, tanto internamente dentro del BID como fuera, porque se planteó de que era absolutamente exagerado. Entonces, nosotros simplemente por un ejercicio periodístico como el que estamos teniendo, pongamos el caso de que no es 14.6, sino la mitad de eso, es decir, 7.3. El error fue tan grande que es la mitad, 7.3. Y si ese es un promedio para América Latina, digamos que el Ecuador está por debajo de eso en la mitad. Eso significa casi 4 puntos del PIB. Fabricio, 4 puntos del PIB son 4.000 millones de dólares. Eso es lo que estaría perdiendo el Ecuador por el tema de la violencia. Si vamos en la línea de la mitad de los del BID. ¿Por qué no meterle 300 millones, 200 millones de dólares a la seguridad para resolver los altos costos que tiene la violencia? ¿Y por qué no lo hacen? Yo creo que ahí está el tema. Por eso me parecía que debía haber estado en la reunión de ayer también el Ministerio de Economía, porque claro, yo entiendo, uno de los grandes problemas que tiene este rato el gobierno nacional es el déficit presupuestario, que es alto.
Pero si nosotros pensamos a mediano y largo plazo, pues una política de este tipo que estoy planteando, de utilizar recursos importantes para bajar los costos de la violencia, de este estudio que hizo el BID, pues yo creo que es absolutamente necesario, rentable en términos económicos, y ni se diga del dolor que produce en términos de la pérdida de vidas humanas. El quinto punto que se planteó el día de ayer, no sé, a mí me parece que estaba de más, no lo sé. Dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar el proceso de reparación integral a las familias afectadas. Si yo me pongo a reflexionar, ese proceso de acompañamiento debería ser llevado adelante por la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo no fue invitado a la reunión del día de ayer. No sé si es que alcanza con este rol que le han dado al Consejo de Participación Ciudadana, arquitecto. Yo ahí tengo también otra observación, y es que me parece que el marco institucional para llevar a cabo las políticas de seguridad del Ecuador no está claro, no está definido, porque lo que nosotros tenemos es una entidad bicéfala, dos cabezas. Uno, el Ministerio de Gobierno, uno con la función de la política y otro con la función de la seguridad. El propio presidente dijo que durante los 100 días de su mandato, sus primeros 100 días de su mandato, él se centró en la pandemia y que ahora se va a dedicar exclusivamente al tema de la seguridad. Si nosotros vemos, lo de la pandemia fue manejado por el Ministerio de Salud y la verdad es que lo hicieron muy bien. Si ahora el presidente quiere dedicarse exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero de forma prioritaria, o determina que la prioridad es la seguridad en su gobierno, pues debería tener también un marco institucional, y yo creo que tiene que crear el Ministerio de la Seguridad. En el caso de Chile, el presidente Piñera hace un mes y medio más o menos envió un proyecto a la Cámara Baja, porque allá en Chile es distinto el marco institucional, para crear justamente un Ministerio de Justicia, porque en las condiciones que están en este rato no pueden asumirlo. Y yo creo que aquí se necesita un ministerio de la Seguridad para que justamente coordine todas estas acciones, porque si no va a tener que coordinar con un ministerio, con otro ministerio, con una secretaría, con una dirección, etcétera, etcétera, lo cual se hace muy complejo. Dos cosas finales. El punto 6, el indulto a ciudadanos con enfermedades catastróficas. No sé si hay alguna data, alguna estadística que usted la tenga en el radar sobre esto y cómo le ve justamente este punto, arquitecto. Bueno, lo que se está hablando en términos generales, y eso también me parece que está bien, es alrededor de unas 3-4 mil personas, es decir, más o menos un 10% de las personas privadas de la libertad que podrían salir bajo algunos preceptos jurídicos, y para eso me parece muy bien esta idea que señalaba de una política de Estado donde obviamente esté ahí el sistema judicial. Estuvo el presidente de la Corte Superior de Justicia, entonces ahí pueden establecer algunas políticas, entonces uno por razones de salud, otro por razones de edad, otros porque ya han cumplido parcialmente las penas, etcétera, etcétera. Porque uno de los grandes problemas que existe también y que no tienen recursos, nuevamente el tema económico, es que no hay todo un sistema judicial adentro para procesar los problemas jurídicos que existen dentro de la cárcel, lo cual requiere para una medida de este tipo. Es decir, se necesita un conjunto de abogados para que estudien caso por caso y en función de eso den estas órdenes de libertad bajo las distintas formas que pueden existir. Y lo último que se plantea, que la Fiscalía General del Estado contribuya con la aceleración de procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. O sea, este punto que es el 7 lo ato al 3, donde se habla justamente del ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados tanto por la Corte cuanto por el Consejo de la Judicatura. Digo, en este punto se plantea la lógica que la Fiscalía acelere los procesos investigativos sobre los temas de seguridad, arquitecto. Sí, Fiscalía básicamente lo que hace es investigación, pero aquí viene nuevamente el problema de recursos. La Fiscalía está con muy poca gente para hacer su trabajo. Por eso es que hay muchas de las denuncias que la ciudadanía presenta y que finalmente no se cumplen. Si nosotros vamos a hablar
En el caso, por ejemplo, de este 10% que hablábamos, son 3.500, 3.800 personas, y es caso por caso que tendría que estudiarlos. ¿Tendrá capacidad la Fiscalía para hacer una cosa de ese tipo? Ahora, una salida podría ser incluso generar un presupuesto temporal para todo este proceso de lo que se está planteando alrededor de estas siete decisiones. Y yo creo que eso también podría ser interesante. Correcto, arquitecto. Valoro mucho estos minutos para recibir su comentario sobre el análisis de estos 7 puntos. Al final, creo que lo que todos estamos esperando es que se empiece a abrir un camino cierto para que se pueda empezar a solucionar esta crisis carcelaria que en los últimos 3 años realmente se ha incrementado, pero este 2021 ha tocado fondo. Gracias, arquitecto, por el tiempo. Que tenga un buen día. No, muchísimas gracias, Fabricio. Yo estoy este rato en México y anoche en las noticias se demoraron mucho tiempo en analizar lo de las cárceles. Realmente la gente acá está muy preocupada con eso y ustedes saben, no es un país del todo pacífico. Claro. O sea, ya tienen un problema grave de seguridad, ¿no? Así es. Y sin embargo, las noticias del sistema carcelario ecuatoriano les tiene muy preocupado. Me imagino también por los vínculos que existen con los carteles por acá. Mire usted, gracias por ese dato. Me parece muy interesante para el análisis. Gracias al arquitecto Fernando Carrión Mena, que nos ha atendido justamente de modo telemático. Él se encuentra ahora mismo en México. 8 de la mañana con 32 minutos, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.